Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar trabajando con congruencia de triángulos. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio y nos dice: en la figura calcule x si AC es igual a E. Vamos a trabajar con los triángulos ABC y con el triángulo AD. Recuerden que lo primero para desarrollar y para encontrar lo que nos piden es demostrar que esos dos triángulos son congruentes, para lo cual debemos obtener al menos 3 datos para llegar a la conclusión de que esos triángulos son congruentes. El primer dato nos lo dan aquí y es que AC es igual a E. Observen aquí, tenemos el lado AC y nos dicen que es igual al lado AE. Vamos entonces a escribirlo aquí en nuestra tablita y vamos a decir AC es igual a E. ¿Cómo lo justificamos? Por dato. Ya con eso tenemos un dato, solo nos faltan 2 datos más. Esos 2 datos más los vamos a encontrar dentro de estos triángulos. Si ustedes observan en el triángulo ABC, tenemos el ángulo BAC que mide 2x. Y si observan en el triángulo ADE, tenemos el ángulo DAE que también mide 2x, es decir, tienen la misma medida. Por lo tanto, ese es un dato que nos va a ayudar a nosotros. Vamos a decir que el ángulo BAC entonces es igual al ángulo DAE. Lo escribimos acá y decimos ángulo BAC es igual al ángulo DAE. ¿Cómo lo justificamos? Por dato. Un dato que estamos observando dentro de los triángulos. Ahora que ya tenemos eso, vamos a ver qué otro dato nos dan aquí en los triángulos. Si se fijan, nos dan la medida de este ángulo que mide x y nos dan la medida de este ángulo que mide x. Estamos hablando del ángulo BCA y del ángulo DEA. Por lo tanto, tienen la misma medida. Vamos a escribir aquí que son iguales. Decimos el ángulo BCA es igual al ángulo DEA. ¿Cómo lo justificamos? Por dato. Ya si observan la tablita que tenemos, pueden ver que tenemos tres datos. Un lado que tienen igual, un ángulo y otro ángulo. Ya con eso nosotros podemos demostrar que esos triángulos son congruentes. Ahora lo que tienen que saber es mediante qué criterio estamos demostrando que esos triángulos son congruentes. Vamos a decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE. Y si estamos hablando de que tienen dos ángulos iguales y un lado igual, estamos hablando del criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Entonces, mediante ese criterio ya decimos que son congruentes. Una vez que ya demostramos que son congruentes, vamos a ver cómo encontramos el valor de x, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a marcar primero los datos que tenemos aquí. El primero decíamos que AC es igual a E. O sea, este lado es igual a este lado. Luego, decíamos que si este lado, que es la base, es igual al otro, significa que el lado de E es igual al lado de C, por la posición donde está. Ustedes fíjense que los dos forman parte de un lado del ángulo X, por lo tanto estamos hablando del mismo lado. Y luego por último sería el lado AB, vamos a marcarlo con otro color, el lado AB es igual al lado AD. Estamos hablando de ese lado pequeño, no de todo el lado grande que sería AC, sino de ese lado pequeño. Entonces, tenemos este lado y este lado que son iguales. Por lo tanto, si nos enfocamos en este triángulo pequeño, que es el triángulo ABD, podemos decir que es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, sabemos
que los dos ángulos de sus bases van a ser iguales. O sea que este ángulo con este ángulo son iguales. Esa información nos va a servir. Ahorita ya veremos por qué. Si tenemos ese ángulo, que es el ángulo ADB, este ángulo es un ángulo externo a este triángulo, que es el triángulo ADE. Este de acá es un ángulo externo a este. Y ustedes recuerdan que la medida de un ángulo externo nosotros la podemos determinar por la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Por lo tanto diríamos que este ángulo es igual a sumar 2x más x. ¿Y cuánto es 2x más x? Sería igual a 3x. Con eso obtenemos la medida de ese ángulo, 3x. Y si ese ángulo mide 3x, significa que este otro ángulo, que es congruente a él, también mide 3x. Con eso ya obtenemos la medida de los tres ángulos de este triángulo. Uno mide 3x, el otro 3x y el otro 2x. ¿Pero para qué me sirve esa información? Ustedes recuerdan que la suma de tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, si yo sumo esos tres ángulos y los igualo a 180, puedo despejar para x y ahí obtengo el valor de x, que es lo que andamos buscando. Me quedaría de esta manera, 3x más 3x más 2x igual a 180. ¿Y cuánto es 3x más 3x más 2x? Ese es igual a 8x. 8x es igual a 180. Ahora despejo para x y me quedaría x igual a 180 entre 8. Con eso ya obtendríamos la respuesta. Lo pueden dividir 180 entre 8 y les va a dar un número decimal. Esa sería la respuesta que andamos buscando. Entonces, una vez que ya tenemos la respuesta, la escribimos. Ahora ustedes pueden observar aquí que yo tengo dos triángulos en este. Tengo este triángulo y este. Si se fijan, tienen la misma forma que el ejercicio. Porque está aquí es para que ustedes recuerden un poco qué es la congruencia. Si en la congruencia estamos diciendo que esos lados, esos ángulos son iguales, significa entonces que este triángulo tiene exactamente la misma medida que este triángulo de abajo. Pero veamos si eso es cierto. Significa que si yo muevo este triángulo, entonces este triángulo tiene que caber exactamente dentro del otro triángulo. ¿Sí? Vamos a poner entonces la medida y vamos a ver. Si lo ponemos por bajo, si se fijan, son exactamente iguales. ¿Sí? ¿Okay? Como que yo venga y suba este también, tiene que caber exactamente en el otro triángulo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son congruentes y poseen los mismos lados y mismos ángulos. De la forma que los ponga, tienen que caber exactamente uno dentro del otro. Por eso se demuestra que son realmente congruentes, porque son exactamente iguales. Si se fijan, los puedo poner de esta manera y uno tiene que caer exactamente dentro del otro. Esto ha sido la clase de hoy. Espero hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima.